Hola, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 3 y estaremos calificando al grupo número 4. Bueno, yo estaré calificando a Ashley Ramírez en su postura y contacto visual. Yo a ella le doy un 3. Ella tiene una buena postura y, o sea, tiene una buena postura tanto de pie o sentada y, eh, o sea, tiene una buena, como que una buena visión a lo que es la audiencia. Habla claramente, aquí a ella le estaré dando un 4 porque pronuncia bien y claramente toda la pronunciación. En la duración de la presentación le doy un 3, dura entre 5 a 7 minutos aproximadamente. En su entusiasmo le doy un 3. Sus expresiones faciales y lenguajes corporales muestran un buen interés. Y su trabajo en grupo le doy un 3 también. Su grupo trabajó excepcionalmente. La mayoría de sus miembros escucharon, compartieron y aportaron cada uno de ellos. En su conciencia al público, eh, le doy también un 3, que es que todos los miembros del grupo se expresan bien, tanto como los gráficos y demás u otras cosas. Y con su dominio del tema, también le doy un 4. Tuvo un dominio muy bien tratado y muy adecuado. Eh, con María Victoria, en su postura y contacto visual, le doy un 2. Ella no tiene una buena postura correcta. Eh, eh, en el habla claramente le doy un 3. Esta pronuncia y habla claramente. En su duración del video le doy un 3. Este dura de entre 3 a 5 minutos. Eh, en su entusiasmo le doy un 2. Sus expresiones faciales y lenguaje corporal le muestran un poco de interés, como si fuera miedito, por así decir. Y en trabajo en grupo también le doy un 3. Trabajaron excepcionalmente. Su conciencia con el público le doy también un 3. Todos los miembros trabajaron bien, sea de manera de explicar gráficos u audios. Y en el dominio del tema le doy un 3 también. Le dejaré con mi siguiente compañero. Eh, Buenas, mi nombre es Loren y estaré calificando a la compañera Ashley Ramírez y a Glenny Vázquez. Primero comenzamos con Ashley, tiene una buena postura, le doy un 3. Habla claramente, también le doy un 3. En duración de la presentación, le doy un 3, su duración fue adecuada. En el entusiasmo también le doy un 4, lo hizo muy bien. En el tema del trabajo en grupo, un 4 también. En lo que es la conciencia al público, también un 4. Lo que es el dominio del tema, le doy un 3. Y lo que es la vestimenta, le doy un 4. Tiene una vestimenta muy buena. En caso de Glenny, casi no se puede apreciar mucho eh, su parte. Disculpa. En el caso de Glenny, eh, hubo en repetidas ocasiones donde la cámara se prendía y apagaba, por lo cual en el tema de la postura y el contacto visual le doy un 3 o un 2. En el tema de hablar claramente le doy un 3. Durante la presentación, su presentación siento que fue muy buena, duró un tiempo adecuado, le doy un 3. En el entusiasmo, sus expresiones, le doy un 4, estuvo a mi entender bien. En el tema del trabajo en grupo, le doy un 3. En la conciencia del público también le doy un 3. Y por último, en la vestimenta, le doy un 3.
Ok, mi nombre es Ramón de Jesús y voy a evaluar a mis compañeras María Victoria y a Isairi Pinares. En el caso de María Victoria, le doy un 2, ya que no tiene una buena postura y no se le ve la cara completa. Ella establece buen contacto visual con la audiencia durante la presentación. Ella, aunque le di un 2, ella habla claramente, casi siempre, y no tiene errores de pronunciación. En el caso de Isaire Pinales, le doy un 4. Tiene una postura correcta y mira con seguridad al público y la veo relajada y establece contacto visual con la audiencia durante la mayoría de la exposición. También habla claramente y no tiene errores en la pronunciación. Les dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Reyes y estaré dando mi opinión sobre mi compañera Glenis Polkes y Isairis Pinales. Empiezo con Glenis. En la postura, a Glenis le doy en la postura y contacto visual le doy un 3, a pesar de que tenía como problemas con la conexión. En el habla claramente le doy también un 3. En la duración de la presentación, igual le califico con un 3 porque fue una presentación considerable, duraron más o menos. En el trabajo en grupo también veo que son 4 integrantes y que, aunque son poquitos, igual lo califico con un 3. En la conciencia del público, la califico con un 3 por igual. Y en el dominio del tema, como ya expliqué anteriormente, aunque se nota con claridad ahí que tuvo dominio del tema. Y en la vestimenta también le doy un 3. Con Isairis, en la postura y el contacto visual, le doy un 4, porque se puede observar que está en buena postura y está enfocada a la cámara, o sea, no tiene ningún miedo con la cámara. En el habla claramente, igual le doy un 4. En el entusiasmo también. En el trabajo en grupo también le doy un 4, perdón, y en el dominio del tema por igual. En la vestimenta le doy un 4, lo único que está un poquito media desarreglada, pero está bien. Hasta aquí mi parte. Mi nombre es Carlos Hernández, yo voy a estar evaluando a mis compañeros Ashley Ramírez y Zairia Pinales. En primer lugar, Ashley Ramírez, yo le doy un 3 por la postura y el contacto visual que tiene con el público. Le doy en cabeza en la casilla número 3, lo que sería básicamente bueno, que serían 5 puntos. Para mí el estudiante tiene una buena postura, una postura correcta, y a pesar de que está sentada, pues no es algo que no se puede hacer. Establece contacto visual con todos los del público y en la mayor parte de la presentación. Con el habla claramente, bueno, yo le doy un 4 porque siento que habló las cosas claramente, enuncia bien las palabras, no tuvo muletillas al exponer. Respecto a la duración, le doy un número 3, no le doy un 4, ya que la duración estuvo entre 5 a 7 minutos. Y con el entusiasmo le doy en la casilla número 2, que eso contaría, si no estoy mal, con 5 puntos, debido a que las expresiones faciales y el lenguaje corporal muestran un poco de interés y entusiasmo al tema, pero no tan abruptamente. Ahora pasando con lo que sería el trabajo grupal, como veo que son 4 integrantes y es un tema extenso, veo que se lo repartieron de muy buena manera, le doy un 4
4 puntos en ese aspecto, que serían 7 puntos, o sea, en la casilla número 4, 7 puntos. Para mí el grupo trabajó excelentemente y escucharon y compartieron se apoyaron en todo momento y no perdieron el enfoque del tema. Respecto a la conciencia del público, yo les daría un 3, que serían 5 puntos. Todos los miembros del grupo tienen una parte para explicar y muestran unos gráficos correctos para que el público no se pierda y pueda estar consciente del tema que se está explicando. Y sobre el dominio del tema, yo le doy un 3 porque siento que se manejó bien. No le doy un 4 porque creo que ya sería la excelencia, pero un 3 para mí creo que es lo que se merece. Ahora con mi compañera Isairi Pinales, a ella yo le doy un número, un 2 respecto a la vestimenta y a la postura, ya que podemos ver que de fondo tiene pues una imagen que quizás te distrae al momento de estar viendo la exposición y estás más pendiente de ver la imagen, el fondo, que de entender lo que ella te está explicando. Respecto al habla claramente, le doy un número 3, igualmente que Ashley Ramírez. Respecto a la duración de la presentación, también le doy un 3, ya que duró entre 5 a 7 minutos. Respecto al entusiasmo, siento que tuvo entusiasmo en todo momento y no paró de hablar y de tener contacto visual con el público. Por lo tanto, le doy un número 5. Un 4, que serían 7 puntos. Respecto al trabajo grupal, ya que todo fue grupal, pues le doy la misma puntuación que el anterior, que serían los 7 puntos, ya que son 4 integrantes y se vieron bien las partes. Y con la conciencia del público, le doy un número 3, ya que todos los miembros del grupo pueden explicar el audio y los gráficos y utilizaron gráficos correspondientes para entender los temas que se están explicando. Y con el dominio del tema yo le daría un 3 también, debido a que tiene un buen manejo con los temas que fueron correspondientes a ella. Y esto ha sido todo, gracias por su atención.